Bienvenidos una semana más a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, me presento. Mi nombre es Ángela, soy licenciada en farmacia y todas las semanas subo a mi canal un vídeo en el que intento ayudaros a mejorar vuestra rutina diaria facial. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque si me seguís por mi cuenta de Instagram veréis que durante las próximas semanas me voy a someter a dos tipos de procesos diferentes. El primero de ellos será la aplicación de la toxina botulínica para mejorar mi problema de bruxismo. Para aquellos que no sepáis lo que es el bruxismo son movimientos involuntarios de la mandíbula a través de rechinar, apretar los dientes, en el que no solo causa daños a nivel de la dentadura, sino que también puede crear una hipertrofia de los músculos que rodean la mandíbula, especialmente del músculo massetero. El motivo principal por el que acudí a la doctora Arroyo fue simplemente por un mero hecho cosmético, porque al mirarme en el espejo y cuando me veo grabada en los vídeos, siempre veo que una mitad de mi cara no está proporcional con la otra mitad a nivel de mandíbula. Yo siempre he sufrido de bruxismo y de hecho desde hace unos 15 años utilizo una placa de descarga, que es una especie de funda de plástico mucho más gruesas que las que se usan después de llevar aparatos, que lo que hace es que impide que haya ese rozamiento entre los dientes. Pero claro, eso no alivia todo lo que es el estrés, el dolor que puede llegar a causar en mandíbula, en cervicales, en dolores de cabeza, dolores de oído. Entonces, al acudir a la cita con la doctora Arroyo, ella me comentó que probablemente esa asimetría de mi rostro, aparte de que todos tenemos cierto grado de asimetría, se debía principalmente a una diferencia y un lado del rostro con mayor hipertrofia que el otro debido a este bruxismo. O sea, de hecho no hizo falta que le dijera que yo sufría de bruxismo para que ella lo supiera, nada más tocarme y ver cómo era la mecánica de mi mandíbula. Entonces ella sugirió que la forma más efectiva de llegar a ese equilibrio del óvalo facial era primero reducir esa hipertrofia que ocurre en la mandíbula y después acudir a ese relleno de ácido hialurónico al que me someteré dentro de unas cuantas semanas. El proceso a grandes rasgos al que me voy a someter es primero a las inyecciones de toxina botulínica en ambos lados de la mandíbula y a continuación, tras dejar unas 4 o 5 semanas, someterme a las inyecciones de ácido hialurónico para ya definir finalmente el óvalo facial. Ya que me voy a someter a estos dos procesos, me parecía muy interesante documentarlo y poder hacerle preguntas a la doctora Arroyo, porque sí noto que hay muchísimas personas que se animarían o querrían hacerlo, pero por miedo no acuden a consultas, no hacen las preguntas que les gustaría hacer, y me ha parecido una oportunidad muy buena para que vosotros seáis los que hagáis las preguntas, ellas los contesten y tengáis un poco más de visibilidad de en qué consiste el proceso. Así que vamos a empezar en el vídeo de hoy por esas preguntas que hicisteis y que las conteste la doctora Arroyo, y en los próximos vídeos veréis el proceso tanto de las inyecciones de toxina botulínica como igual preguntas y respuestas sobre el ácido hialurónico y el proceso de las inyecciones de ácido hialurónico. Voy a ser súper transparente, voy a intentar dar mi punto de vista de cómo me siento, cuáles son mis miedos, porque seguramente sea lo mismo que tendréis vosotros. Sin más dilación, dentro vídeo. Pues nada, muchísimas gracias por unirte hoy y dedicarme tu tiempo a responder las preguntas. Recibí muchas preguntas, no sé si te sorprendería mucho la cantidad de preguntas. Sí, me sorprendió. Sí, había mucha gente que yo creo que ha leído mucho y me sorprendió muchísimo. Hay una que es un poquito a lo mejor más técnica, que es la mía, pero me sorprendió bastante las preguntas las preguntas que fui recibiendo. Me alegra que te sorprendiera también. La verdad es que Ángela ya empieza a ser algo común en consulta. Cada vez los pacientes están más informados y para mí, como profesional, eso es algo muy bueno. Al final es positivo poder educar también al paciente, pero que ya cuente con información, sinceramente. Sí, la verdad que para ti será muchísimo más fácil también, sabiendo que has leído algo, pues a la hora de explicar conceptos, será mucho más fácil Claro, mucho más saber fácil. que vienen ya con algo leído por lo menos. Aunque supongo que en algunas ocasiones a lo mejor es difícil romper a lo mejor mitos o información no adecuada que han encontrado en línea, ¿no? Claro, porque no toda información está contrastada, por decirlo de alguna forma, y todo lo que encontramos en Internet u otro medio no siempre es de calidad, y en ese sentido sí es cierto que cuesta romper un poco.
cuando encontramos pacientes que han leído demasiado, pero no han leído lo que tenían que leer, por decirlo de alguna forma. Sí, eso también es importante. Yo en mi trabajo, que hago muchas revisiones de la literatura, muchas veces te das cuenta de que sí hay algunos estudios que hablan de, pero es un estudio entre a lo mejor cientos. Y bueno, ya se sabe que siempre al final por intereses se eligen algunos estudios y otros no. Pues como hoy quería un poco grabar contigo porque tenemos 1 hora y yo creo que hay muchas preguntas y que no nos va a dar tiempo a mirar tanto la toxina botulínica como el ácido hialurónico. Mirar hoy la toxina, hacerte las preguntas, tanto las concretas que van relacionadas con el tratamiento del bruxismo, y otro día, ya más adelante, cuando ya esté más cerca yo de verte para la otra sesión, te hago las preguntas Me del parece ácido perfecto, hialurónico. porque como bien dices, Estupendo. al final incluso te pueden surgir preguntas a lo largo de lo que va a ser nuestra conversación, que sería interesante al final, porque son las preguntas que le surgirían muchas veces a un paciente en mitad de consulta. Perfecto. Así que me parece genial esa forma. Pues nada, si quieres miramos primero las preguntas que van relacionadas con el bruxismo. Muchas de ellas verás que se repiten con la otra porque hablaban más de la toxina en términos generales. La gente tiende a referirse también, que esto es una cosa que quiero explicar cuando haga el vídeo, y es que generalmente la gente se refiere a Botox, pero que Botox es una marca registrada y que realmente lo que se habla es de la toxina botulínica. Y todo el mundo, Botox, y tú si no es de Allergan no puedes estar hablando de Botox. Pues una de las preguntas, ¿vale? Porque cuando yo empecé a trabajar, de hecho yo tuve a Allergan como cliente hace unos años, cuando obtuvo una nueva indicación para su parte médica, ¿no? Clínica, no la parte cosmética de la toxina botulínica. Y claro, a lo mejor mucha gente no entiende que las indicaciones pues tienes que solicitar, ¿no? Pedirle a la Agencia Europea del Medicamento y tal, que se te permita el uso en determinadas indicaciones. Y una de las preguntas que me hicieron es, que supongo que esto seguro es de alguna farmacéutica que tengo en Instagram, si su uso está permitido en el bruxismo, o sea, si tiene licencia, digamos, autorización de mercado, o si es uso, ¿cómo se llama? Off-label, ¿no? Fuera de autorización. A día de hoy podríamos hablar de uso off-label, igual que existen muchos otros, ¿vale? Al final, uso de la toxina. Yo creo que no podríamos olvidar en ningún momento tener en cuenta algo muy importante, que es que la toxina botulínica es un fármaco. A diferencia de muchísimos otros productos médicos que se utilizan a día de hoy en la práctica clínica en medicina estética. Y esto es muy importante. Como cualquier fármaco, van aprobando pues sus indicaciones con el paso del tiempo, pero lo que es el uso del bruxismo sigue siendo una indicación off-label a día de hoy. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces, sabiendo ya el uso que se le hace al bruxismo? ¿Cómo funciona, ¿no? Así en términos sencillos, ¿cuál es la función de la toxina botulínica? Siempre lo digo mal. La toxina botulínica, ¿cuándo se hacen las inyecciones en ese caso bruxismo? Vale, en este caso tenemos que tener en cuenta lo que es la fisiopatología realmente del bruxismo en este caso, que hay una hiperactividad de los músculos de la masticación en concreto y sobre todo del músculo masetero. En este caso la toxina botulínica lo que hace es relajar este músculo de tal forma que toda la sintomatología asociada en el bruxismo mejora y en gran parte de los casos desaparece. Pero lo que hacemos es relajar el músculo que está activado de forma excesiva. Se relaja la mitad inferior, de hecho, en este caso. Sí, a lo mejor eso casi mucha gente lo entenderá, sobre todo a la hora de tratar arrugas, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es relajar la musculatura de la zona para que no marques la arruga.
Y con respecto a cada cuánto tiempo hay que retocar el caso del bruxismo, porque me comentaste cuando fui a verte, me comentaste que dependiendo de muchos factores, ¿no? Del grado de gravedad del bruxismo, así como por ejemplo en mi caso que uso una placa de descarga, cada cuánto tiempo más o menos hay que retocarse, o cuál es el estándar o el intervalo, como lo quieras decir, y si hay un límite, o sea, si el uso puede ser prolongado y continuo, o hay un límite de número de veces que es recomendable usarlo. Realmente empiezo contestándote por el final, siempre y cuando la práctica sea correcta, no hay límite en su uso, en el número de veces que lo apliquemos. Lo importante es tener en cuenta una cuestión, y es que la duración de la toxina normalmente es entre 4 y 6 meses, ¿de acuerdo? Independientemente de la zona donde se aplique, ¿de acuerdo? Entonces, siempre y cuando respetemos este tiempo, no hay límite en su uso. Y dependiendo del paciente, porque no hay un bruxismo estándar como tal, hay pacientes, hay personas, son casos, dependiendo de varios factores asociados a la misma, pues esa persona tendrá que repetirse la toxina una vez al año, un par de veces al año, dependiendo del caso. Sí es cierto que hay que tener en cuenta un concepto importante en este caso, que es la miomodulación, ¿vale? Que es lo más importante que hace la toxina. Y esto implica que con el paso del tiempo el paciente va a necesitar menos unidades, es decir, una dosis menor. Y en este sentido vemos sobre todo el beneficio que está teniendo lo que es el empleo de la toxina, porque conforme va pasando el tiempo, nunca volvemos a la situación inicial, lo cual no significa que sea algo malo en absoluto. ¿Eso quiere decir que puede llegar el momento en el que no necesites reaplicarte la toxina porque digamos que esa tendencia a la hipertrofia, ¿no? A que sigas moviendo en exceso, digamos con un poco educación, ¿no? A tu cerebro de decir no muevas tanto, ayuda o...? A ver, yo no conozco, sinceramente, en práctica clínica ningún caso donde no haya tenido que ponerlo nunca más, ¿vale? Ni tampoco en bibliografía médica tampoco, ¿de acuerdo? Sí es cierto que se espacian los tiempos. Vale, perfecto. Y por tanto significa que estamos controlando la patología también en el tiempo, que es importante también. Sí, yo creo que eso es importante, que mucha gente pregunta si es algo que va a tener que seguir haciéndose frecuentemente o siempre cada X meses, o como bien dice, ¿no? Que en este caso se podría dar el caso, dependiendo del paciente, que puedas espaciar los tiempos de administración. Sí. De hecho, normalmente el paciente cuando por bruxismo, o hacemos un diagnóstico, mejor dicho, de bruxismo, podemos encontrar dos casos, Ángela. Podemos encontrar el paciente que simplemente está preocupado por esa sintomatología asociada, como es el dolor de cabeza, dolor de oído, dolor cervical, el rechinar de dientes, la tensión a nivel del ATM. Eso es un tipo de paciente que consulta puramente por una cuestión médica, ¿vale? Pero también podemos encontrar, y en este caso, sobre todo en el género femenino, muchas pacientes que, además de tener esta sintomatología, lo que quieren es mejorar el rostro, ¿de acuerdo? Porque normalmente en el bruxismo, al tener asociada una hipertrofia de este músculo masetero, encontramos un rostro mucho más cuadrado, ¿vale? No es un rostro más anguloso, que digamos, siguiendo los que son los cánones estéticos clásicos, quizás sea más armónico en una mujer tener un rostro que no sea tan cuadrado, ¿de acuerdo? Y es una forma que a día de hoy se emplea siempre y cuando exista bruxismo, si no, no puede llevarse a cabo, pero se emplea para afinar el rostro. Y Sí, mejorar me acuerdo. también Claro, yo cuando te pregunté iba con pensando, o sea, en ningún momento me planteé
que pudiera ser este el motivo por el que yo me veo esa asimetría, ¿no? De tener un lado con más hipertrofia que otro porque tengo bruxismo, y además un bruxismo ya desde chica, o sea, yo ya nací rechinando los dientes. Y nada, me pareció muy curioso porque, claro, si soy yo que me muevo en el ámbito de la sanidad y, claro, pues desconozco los usos off-label, si no estoy específicamente estudiando un área terapéutica en concreto, no me entero. Entonces, claro, no sabía que se podía, que en la práctica clínica era común que se utilizara la toxina para el bruxismo. Cada vez más, de hecho, ¿eh? Porque era algo hasta hace unos 5 años bastante desconocido por parte del paciente, ¿de acuerdo? Es importante que haya una sinergia entre especialidades. En este caso es importante que exista una información entre tanto odontología como medicina estética, ¿no? En este caso, tú bien dices que tenías una férula de descarga, sin embargo, quizás no sea suficiente. Entonces, muchas veces nos remiten pacientes por parte de odontología con bruxismo. Y en la actualidad también hay muchos pacientes que, como decíamos, por leer literatura o leer cuestiones en internet y demás, saben que esa indicación pues, puede llevarse a cabo. Estupendo. Y una pregunta que tengo aquí con respecto a los efectos adversos, si se ha visto alguno, porque claro, realmente no ha habido ningún ensayo clínico al respecto, o por lo menos que yo sepa que se está desarrollando ahora mismo, o sea, todo es en base a la práctica clínica. De los pacientes que tú has tratado, de compañeros con los que hablas, ¿hay algún efecto secundario que sea más común que otros? Vale. Yo, en primer lugar, lo que te diría es que para poner toxina botulínica a un paciente, primero es importante hacer una buena historia clínica. Siempre y cuando no exista ninguna contraindicación, puede ponerse, ¿no? Contraindicación sería alguna enfermedad aguda, una infección aguda, mejor dicho, en este caso. No sería recomendable poner la toxina botulínica, ¿de acuerdo? Ya que no tendríamos todo el efecto deseado y también podríamos encontrar ante casos donde existan patologías neurológicas, habría que tratar un poco el caso más de cerca y ver si existe realmente la posibilidad de indicarlo o no, ¿vale? Pero en cuanto a efectos secundarios, que ya es tras la aplicación de la misma, no existe un efecto adverso como tal, ¿vale? Sí es cierto que si la toxina no se aplica en el plano indicado, podríamos encontrar las siguientes cuestiones. Teniendo en cuenta que la toxina se aplica en la mitad inferior del macetero, si aplicáramos en fibras que perteneciesen a la mitad superior, podríamos comprometer, aunque de forma muy ligera, lo que sería la masticación, ¿de acuerdo? También tendríamos que tener en cuenta que tras el músculo macetero está la glándula parótida, ¿de acuerdo? Si sobrepasamos el músculo, llegaríamos a la misma. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, te diría que muy cerca del área del músculo macetero, encontramos fibras del músculo platisma. Si yo no infiltro en profundidad donde está el músculo macetero, relajaría también fibras del músculo platisma de tal forma que estaría contribuyendo a una flacidez incipiente de forma precoz en esa o ese paciente de ese área, porque el platisma es un músculo que es como un babero que realmente no tiene sujeción ósea. Pero si aplicamos más la toxina a la hora de colocar el bruxismo, y quizás para mí este sería el efecto secundario más a tener en cuenta, porque el resto es por una mala práctica, hay que tener muy en cuenta la técnica aplicada para intentar no tocar en ningún momento fibras del músculo platisma, para no provocar una flacidez. Y me resulta súper curioso cómo practicáis cuando estáis preparando y en la especialidad, cómo soléis hacer las prácticas, porque me interesa muchísimo el saber cómo practicáis la técnica de cómo hacéis la punción, en qué ángulo, o sea, tiene que ser súper curioso. Sí, bueno, al final
la medicina estética es la parte quizás más artística, ¿no? Dentro Sí, de la medicina. totalmente. Y el aprendizaje, a pesar de esa connotación, ¿no? Un poco más especial que podría tener, también yo hablo desde mi pasión, porque lo es, no deja de ser como la que de cualquier otro médico, ¿no? Y lo más importante a tener en cuenta siempre será la anatomía, ¿no? Basado en todo esto que te estoy diciendo, porque lo que tenemos al final es eso, la anatomía para poder llevar a cabo lo que es la práctica clínica después a posteriori en nuestro día a día. Para mí, la base al final de una buena medicina estética es tener unos amplios conceptos y seguir estudiando, por supuesto, de forma continua, pero es anatomía. De hecho, cada día más podemos encontrar que parte de nuestra formación se dirige a lo que, bueno, es un tema un poco controversial, ¿no? Lo que es la práctica con cadáveres y todo esto, se hace a día de hoy. Yo tengo puesto que dono mi cuerpo a la ciencia, si lo necesitan. Todo lo que necesiten de mí lo pueden tener. Pues se hacen prácticas de disección, de inyección con los mismos, y es la forma con la que mejor, o sea, más cosas estamos descubriendo a día de hoy de materiales, efectos. Evidentemente una toxina no puedes ver el efecto, ¿no? Pero sí en el plano donde queda un material, eso es súper importante. Con respecto a la pregunta 6, que esta sí es personal mía, porque sí había leído algún artículo, pero sí había encontrado una revisión de la literatura que realmente la conclusión de la revisión de la literatura es que no hay suficiente evidencia científica como para decir que se pueden producir daños en el hueso de la mandíbula. Sí se observan cosas, pero no hay conclusión. Entonces, a mí es un poco lo que me tiene un poco el run run en la cabeza de si realmente, pero claro, yo no quiero, para solucionar un problema, no quiero causar otro. Yo respecto a esta cuestión, la verdad, Ángela, que te diría lo siguiente. Realmente el bruxismo per se produce alteración ósea, ¿vale? No solo de lo que es la arcada dentaria, sino también de maxilar superior, maxilar inferior. Por tanto, evidentemente, si afecta maxilar inferior, afecta ramas mandibulares, ¿vale? Afecta la ATM, o sea, todo eso está presente. ¿Existiría una incongruencia realmente al decir que si con la toxina botulínica yo relajo el músculo macetero y por tanto la causa fundamental de esta patología, yo voy a dañar el hueso? Es cierto que en un momento dado, como te decía, puede contribuir a una mayor flacidez si no se realiza la técnica de forma adecuada, pero que dañe el hueso no tiene sentido. Porque Claro, es que yo no precisamente había, hace lo contrario, o sea, yo no protege había en este caso el visto hueso. estudios clínicos donde se compruebe que daña el hueso. O sea, yo había visto que se habían observado, pero claro, estos son observacionales en el que ves Claro, el estado del hueso, pero claro, no hay información si ese hueso ya realmente está también dañado. se ha seguido, aunque se haya relajado la zona, si tu tendencia es al bruxismo, a lo mejor por estrés, por el motivo que sea, o por neurológico, por el motivo que sea, sigues haciendo ese gesto, la destrucción del hueso va a seguir estando presente. Entonces, claro, no sé, tenía esa cosa ahí detrás de la oreja, la quería comentar contigo, porque sinceramente esa es la única preocupación que tenía. El resto yo Yo te estoy diría, muy tranquilo porque muchas de las evoluciones médicas que ha habido han empezado off-label y después se han aprobado, o sea que no... es la forma que tiene de avanzar la ciencia al final, y en este caso también un medicamento. Gran parte del problema que hay con la toxina botulínica es que es un fármaco muy polémico todavía a día de hoy y, en mi opinión personal, es el motivo por el cual aún no se aprueban por la FDA otras indicaciones. Porque ya es un fármaco que en cualquier hospital está bajo llave.
de los pocos. O sea, sí, pero a mí me sorprendió muchísimo cuando yo trabajé para Allergan, 11 indicaciones tiene aprobadas en Europa. La toxina, migraña, palsy, que es parálisis parcial cerebral, tal. Y me sorprendió muchísimo, claro, la más conocida, yo creo que a nivel por marketing y por televisión al final es la cosmética, pero es la mínima parte de todo lo que es el mercado en el que se utiliza la toxina. Para Me mí sorprendió mucho. ese mensaje que acabas de decir es muy importante porque muchas veces el paciente no sabe que es un fármaco y que por tanto si se emplea un fármaco tiene que tener un margen de seguridad para que pueda utilizarse. No es, hay muchísimas leyendas urbanas y muchos mitos en torno a la toxina botulínica. Por mala praxis, quizás muchísimas veces, ¿no? Pero no porque al final no sea un producto seguro, sino no es un fármaco. Claro, yo con respecto a lo que es la población de seguridad, yo siempre miro, sobre todo en este producto que tiene muchísimas indicaciones, no solo la cosmética, siempre lo pienso desde el punto de vista de cuántos ensayos clínicos hay de este producto, o sea, realmente la población de seguridad que a ti te pueda preocupar de la parte cosmética, cuánta gente se le está inyectando por otros motivos toxina botulínica. O sea, lo que se llama el pool de pacientes, ¿no?, de seguridad es enorme a nivel mundial. Entonces yo por seguridad, por ejemplo, nunca me ha preocupado las inyecciones o sea, ya sea por inyecciones a nivel médico como a nivel médico-estético, no. Eso, por ejemplo, nunca ha sido mi preocupación, pero claro, porque tengo una base científica, pero sí puedo entender que al final lo que escucha la gente es lo que se dice, y eso de pensar en ponerte una toxina tan peligrosa por cosmética, que parece que muchas veces se desprecia el hecho de que quieras utilizar la cosmética, ¿no? Que si no te gusta tu cara es la que Dios te ha dado y con eso te tienes que quedar y punto. y muchas veces que puedes mejorar tu autoestima o el cómo te ves al espejo, a lo mejor por un pequeño cambio o un gran cambio, o sea, eso ya lo decides tú, qué cambio quieres hacer, pero sí, a nivel de seguridad en ese aspecto yo incido en este mensaje para que quede registrado en YouTube, que sí, que con respecto, si alguien tiene dudas en cuanto a la seguridad, que piense, que se meta en internet, clinicaltrials.gov, y miren la cantidad de ensayos clínicos que hay con la toxina botulínica. Por todos esos pacientes que se les ha inyectado, todos esos se les ha hecho un análisis de seguridad, o sea, que seguro es. Ya los efectos adversos y eso pueden cambiar dependiendo de la zona de inyección, pero sí es seguro. O sea, hay información y datos de seguridad. Y la última, y esta es de una de mis amigas, Rocío, que está también muy metida en el mundo de la dermocosmética, es @cosmetosdelbarrio y me ha preguntado si recomiendas cuando haces alguna intervención de este tipo, si recomiendas dos cosas en concreto, ambas están relacionadas también con el uso general cosmético de la toxina botulínica, pero una sería si es recomendable dormir en esa zona o habría que evitarlo el día al menos de la inyección, y si habría que cambiar algo en tu rutina facial, no utilizar determinados productos o algo por el hecho de que te has hecho esa intervención ese día. Respecto a la forma que tengamos de dormir, en el caso de la aplicación en bruxismo, no tendríamos que tener ninguna pauta especial ni adicional, ¿de acuerdo? Sí es cierto que respecto a lo que forma parte de la rutina del día a día de una persona, yo sí añadiría un par de apuntes. En primer lugar, la importancia de utilizar una férula de descarga, ¿vale? Al dormir por las noches, ya que va a permitir que el tratamiento, ese efecto, dure más tiempo, ¿de acuerdo? Y en el caso del momento en el que tengamos que volver a reaplicar la toxina, el músculo no volverá al estado tan sumamente
digamos, de necesidad en el que estaba al principio, ¿vale? Y también añadiría otro apunte que parece una tontería, pero siempre lo digo, y es evitar mascar chicles, ¿vale? Y yo llegué a la primera consulta con chicle, se suspensa. Yo siempre cuando explico os lo digo porque es una forma muy absurda de tener el músculo macetero en constante activación. Y no sería beneficioso en este caso, ya que se activaría muchísimo antes. Y por tanto volveríamos a tener esa sintomatología asociada. De acuerdo, pues nada, chicos, nos pasamos a los pistolines, nada de chicles. Pues yo creo que del bruxismo era la última pregunta que tenía en concreto. Sí es verdad que algunas preguntas de la toxina botulínica en general se repiten. ¿Vale? Entonces voy a intentar así mirar cuáles son las más relevantes que no hayamos repetido. Había una que era de la diferencia entre la toxina y creo que la primera esa es muy interesante. Y el relleno de hialurónico, sí, efectivamente. Esa pregunta es muy interesante. Pues mira, es la primera, si quieres empezamos por esa. Vale. ¿Qué diferencias clave hay entre la inyección de toxina botulínica y el relleno con ácido hialurónico con respecto a su uso en arrugas? Vale. De entrada, es muy frecuente que cuando el paciente muchas veces consulta en medicina estética tenga cierta confusión y confunda los conceptos. Por tanto, es por este motivo que me parece tan importante aclararlo. Y yo lo definiría de una forma muy sencilla. Y es que asociemos siempre toxina botulínica con relajar un músculo, ya sea para obtener un resultado u otro, en este caso para eliminar arrugas, ¿vale? Y el ácido hialurónico que lo asociemos con el concepto de que es una molécula que lo que hace es aportar agua. Evidentemente, dependiendo del uso, va a tener un resultado u otro, pero en el caso de las arrugas, lo que hace es rellenarlas. Por tanto, en el caso de las arrugas, con toxina botulínica, lo que conseguimos es eliminarlas gracias a que se relaja el músculo y con aplicación de ácido hialurónico lo que hacemos es rellenarlas con este principio activo, con la molécula de ácido hialurónico. Y con respecto a eso, a la hora de elegir uno u otro, ¿influye la zona del rostro o influye también el tipo de arruga? O sea, si es una arruga por sobreexpresión muscular o simplemente por no sé, flacidez o qué criterios se suele elegir más o menos. Supongo que depende de paciente a paciente, pero así a grandes rasgos. A grandes rasgos se distinguen dos tipos de arrugas en el tercio superior, ¿vale? Por una parte tendríamos arrugas que simplemente están en dinámico cuando nos enfadamos, cuando sonreímos, cuando nos sorprendemos, están presentes solo en el movimiento, ¿vale? Y por otra parte tendríamos arrugas que ya están presentes en reposo, ¿de acuerdo? Arrugas de reposo. Estas están presentes en la piel, aunque no ejecutemos absolutamente ningún movimiento, ¿de acuerdo? Significa que la arruga es mucho más profunda, ya está establecida en la arruga que está en reposo, ¿de acuerdo? Y por tanto, esta es una característica fundamental a la hora de tratarla de una forma u otra. Siempre va a ser indicativo el uso de toxina botulínica, ya sea arrugas que están simplemente en dinámico, cuando expresamos, o están presentes en reposo. Si bien es cierto que cuando la arruga también está en reposo y ya está muy marcada, muy profunda, vamos a requerir del uso también de ácido hialurónico para obtener un buen resultado, porque esa arruga en reposo es como si fuera una cicatriz. Entonces, una pregunta muy frecuente que
obtenemos en el paciente es como, bueno, si soy muy joven, ¿por qué me tengo que poner, ¿no? Lo que es la toxina? Si tengo a lo mejor 28 años, pero ¿por qué me tengo que poner la toxina si solo tengo la arruga en expresión, es decir, en dinámico, con 28 años? Pues realmente sería el momento ideal para ponerlo. La actividad, ¿no? El acto más importante que se hace en medicina estética es la prevención. Si colocamos la toxina en ese momento, la arruga realmente en reposo, esa cicatriz profunda, no llega a formarse. Sería, por tanto, lo ideal. Yo creo que sí, que muchas veces eso se espera, que es como a mí siempre, de hecho, creo que fue al cumplir mis 20 años que me regalaron mi primera crema con retinol. Y yo decía, pero yo ¿para qué voy a usar esto? Y me decían, tú úsalo. Y ahora lo entiendo, ya un poco cuando empecé farmacia y empecé a estudiar más, ya me di cuenta de que, claro, cuanto más prevenga, mejor tendrás la piel tus 30 en tus 40 y quién no quiere ser Mónica Bellucci con 50 años. Totalmente de acuerdo. Todos. Y pues esa era una de las preguntas que me habían hecho, además te la he juntado con la de la arruga profunda porque es una de las preguntas que también me habían mencionado en Instagram. Pero claro, el ácido hialurónico también te ayuda a moldear, ¿no? el rostro. He visto que se emplea muchísimo, claro, ahora pensando con lo de la mandíbula y tal, pues he mirado muchísima información de diferentes casos, ¿no? El típico antes y después, y he visto que incluso se utiliza para falsas rinoplastias, ¿no? Que modificar el perfil de la nariz me llama muchísimo la atención porque parece enteramente una rinoplastia. Y se ha hecho con infiltración de ácido hialurónico. Yo estoy descubriendo un mundo con la cosmética, con la cirugía cosmética. Que es un mundo apasionante. Y bueno, respecto a lo que me decías de la edad, yo en consulta intento trasladar el concepto de que no existen edades en sí mismas, sino necesidades, ¿vale? Exacto. Entonces, realmente, cuanto más joven aplicar lo que es la toxina para prevención, sí, siempre y cuando exista la necesidad. Porque hay pacientes pues, con 40 años que quizás no tienen la necesidad. Entonces, siempre hay que valorar el paciente, estudiar el caso y ver las necesidades que presenta. Y como cada persona es el mundo y esta es una profesión tan sumamente minuciosa en ese sentido, que hay que valorar cada caso, porque al final cada caso es una persona totalmente distinta y sus necesidades también lo son. Respecto a lo que me decías del hialurónico, sí es cierto que está establecido un poco más un rango de edades, según décadas, de lo que son las necesidades. Es decir, una chica quizás más joven simplemente recurriría a la medicina estética para prevenir y embellecer, y ya una chica en la década de los 40, 50, hay que reponer estructuras que se han perdido para que se mantenga al final lo que es la estructura fundamental del rostro, que es el triángulo de la belleza, ¿no? Pero siempre hay que valorar la necesidad. No todo el mundo presenta las mismas necesidades y para mí eso es uno de los conceptos más fundamentales dentro de esta profesión. Sí, a mí me pasa mucho en los vídeos de YouTube, muchísima gente me escribe también por Instagram pidiéndome consejos o qué les recomiendo. Entonces, siempre es muy difícil, por lo menos si no has tenido una videollamada como mínimo con esa persona, pero la gente te demanda, ¿eh? O sea, que ya tengo mis primeros haters en YouTube, que estoy muy orgullosa porque significa que estoy creciendo, pero porque, claro, muchas veces digo, es que depende mucho. Yo siempre pongo el caso de dos de mis sobrinos, ¿no? O adolescentes.
ella con la piel estupenda, perfecta, vamos, como yo la tenía de joven, ¿no? Que ni un grano, fantástica. Entonces, con un mínimo de limpieza, hidratación y protección solar tienes suficiente, siendo un adolescente. Y después, por otro lado, tienes mi sobrino, ¿no? Que aparte de tomar antibióticos para el acné, pues necesita una serie de productos con ácido salicílico y tal para mantener a raya el acné, ¿no? Pero claro, si tú me preguntas cuál es la rutina que debería de establecer una rutina para mi adolescente, bueno, pues a lo mejor lo primero que tienes que hacer es acudir a un dermatólogo que le haga un estudio a tu hijo de su piel, porque incluso muchas veces la piel que tú crees que tiene no estás totalmente equivocado. Y escucho siempre muchísimo lo de tengo acné pero tengo piel seca. En plan, si tienes acné no tienes piel seca, porque tú tienes un exceso de grasa, una sobreproducción de grasa. Otra cosa es que como tienes grasa no estés hidratando la piel porque te da la sensación de que se te va a quedar más grasa. Puede porque no estés usando los productos correctos, al final tu piel se deshidrata, sobrecompensa con más producción de grasa y tienes piel resequísima con granos. Y eso mucha gente pues no lo entiende. Bueno, yo es el pan de cada día. Tengo piel y por eso hice un vídeo sobre cómo saber tu tipo de piel, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una mixta extremista, mi mixta extremista. Tengo la zona grasa de la zona T y una zona T reducida, porque en mis frentes no tengo nada. Es simplemente este triángulo de aquí, nariz y barbilla, que si como me descuide, puntos negros. Siempre estoy con los filamentos sebáceos ahí a muerte con el salicílico. Pero después lo que es el resto de la cara es muy seca. Y de hecho yo con lo que hablas de arrugas de movimiento, a mí se me empiezan a marcar ya en la frente de fruncir así. Y es precisamente por tener una piel muy seca, que por más que la hidrate siempre se tiene tendencia seca. Y controlar eso, claro, si tú no entiendes tu piel, el primer paso es que la entiendas y sepas qué tipo de piel tienes para poder aconsejar una rutina. Pero yo decirte así, con el dedo al aire, qué producto te va a venir mejor, vamos, que no me atrevo. O sea, no... o sea, si alguien me hace una pregunta de cuál es mejor, este limpiador o este, bueno, pues a mí por ingredientes y formulación y tal, pues me prefiero este. Pero es que a lo mejor a tu tipo de piel le viene mejor el otro. Entonces, es un mundo muy personalizado. Acabas de apuntar una cosa que para mí es muy interesante, ¿vale? Que surge también en la duda del paciente en el día a día, y es que el paciente ve la arruga en la piel, ¿vale? Pero esa arruga de expresión, al menos en el tercio superior, siempre va a nacer en el músculo, ¿vale? Y este concepto es importante y por eso empleamos toxina botulínica. Si no, ¿qué sentido tendría de por qué poniendo toxina botulínica yo consigo mejorar las líneas de expresión? Y es que al final esa piel, que es la capa más externa que tenemos, es un reflejo de o bien una persona que sea hipertónica a nivel de muscular o hipercinética, o simplemente tenga una sobreactividad acumulada por el paso del tiempo en esa piel que está por encima de esos músculos. Pero es el reflejo de ese músculo que está tras la misma. Y por eso puede emplearse la toxina botulínica, porque al relajar el músculo, relaja la piel y mejora, por tanto, lo que es esa línea de expresión. Sí, yo te voy a tener que hacer una visita en 2021 con respecto a la frente porque intento, o sea, no sé tan expresiva entonces, pero entonces es que es muy difícil no ser expresiva. Yo soy súper expresiva en mi rostro y hombre, a mí no me importa. También creo que la arruga es bella, ¿no? Que da a entender sabiduría, ¿no? El típico que, o por lo menos es lo que nos decían antes nuestras abuelas para hacer el toquecito en la espalda de, no, aguántate con tus arrugas. Pero sí, al final es que tienes más a lo que dices. Sí, mis arrugas, por ejemplo, son un reflejo totalmente de sobreexpresión en la frente y el ceño fruncido de mi padre. Entonces, al final, la genética también hace mucho. Sí, se heredan, Ángela, no sabemos cómo. O sea, yo muchas veces pongo caras y digo, madre mía, que soy mi padre, en las expresiones. Y me han preguntado una cosa porque no entendía muy bien que hablaban de efecto rebote, pero me preguntaban si hay alguna secuela con el paso del tiempo o efecto rebote. Yo no sé si es efecto, o sea, que no haya efecto o no sé si a lo mejor es una pregunta que has escuchado frecuentemente.
Y si se puede llegar a sufrir atrofia muscular, digo, hombre, no sé qué niveles de toxina te estás inyectando, pero... Existe lo que se llama resistencia, ¿vale? A la toxina. Bien sea per se, es decir, que pongamos toxina botulínica a una paciente que nunca se la ha puesto y sea resistente y no le haga efecto, ¿vale? No obtenemos los resultados esperados, puede ocurrir. Es prácticamente anecdótico. Entre compañeros conocemos reductos de casos, o sea, es súper raro que eso ocurra, ¿vale? Pero sí es cierto que hay una cuestión que sí es importante, ¿vale? Que es que se ponga la toxina, que se infiltre la toxina en los tiempos que se indican, porque si no, sí podemos estar creando una resistencia a la toxina, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Al final se formarían anticuerpos, ¿de acuerdo? Que se quedarían de forma ya constante y al colocar la toxina no haría efecto. Por tanto, es importante el buen uso de la misma, que el paciente, aunque al principio, en algunos casos, note otra vez las líneas de expresión antes de que finalicen los 6 meses, pues espere el tiempo indicado para que se vuelva a aplicar, porque el fenómeno que hablábamos anteriormente de miomodulación es importante y respetar en este caso los tiempos es crucial para que podamos poner la toxina botulínica durante muchísimo tiempo. La toxina en sí misma no produce atrofia muscular, ¿vale? Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, pues existe una atrofia muscular, evidentemente, de las fibras. Por tanto, con el paso del tiempo se necesitan menos unidades de toxina botulínica. No es lo mismo una chica de 30 años que necesitará una dosis mayor que una señora de 65, ¿de acuerdo? De hecho, en una señora de 65 es prácticamente relajar alguna arruga de forma muy puntual, cuando en una chica de 30 hay que colocar la toxina completa. Es muy frecuente en consulta que los pacientes digan, no, es que yo solo quiero relajar la arruga del entrecejo, el resto me da igual. Y bueno, sí, le da igual en ese momento, le da igual los 2 primeros años que se la coloca, pero en este caso, por física, al relajar una zona de las 3 que hay en un bloque de fuerza, que comprende todo el tercio superior, yo estoy haciéndole un flaco favor a esa persona, ya que desarrollaría una mayor actividad en las zonas que no han sido relajadas. Entonces, muchas veces es frecuente el miedo a perder la expresión. A día de hoy se puede conseguir un efecto súper natural con toxina, simplemente relajar la arruga, ni tan siquiera eliminarla, pero hay que aplicarla de forma correcta, tanto en los tiempos como aplicarla según la actividad muscular, que con el tiempo se reduce y por tanto es normal que en el envejecimiento haya una atrofia muscular. Nos ocurre con todo el cuerpo, no solo con el rostro. Muchas veces, claro, cuando no se conoce la anatomía tampoco de la musculatura, cómo está entrelazada y cómo conectan unas zonas con otras, pues es normal. Es como cuando vas a la peluquería y le pides que te corten nada más que un dedito, pero no estás saneando el pelo. Entonces, no sirve de nada que no sé, pensando un poco en la analogía, ¿no? Al final debes escuchar las recomendaciones del especialista porque es el que conoce más que tú la fisionomía de tu rostro. Pues con respecto a la toxina, a la parte más cosmética en general, por ejemplo, en este aspecto, a la hora de dormir, o sea, dijiste que cuando hablamos del bruxismo no había realmente grandes cambios, pero no sé si es diferente a la hora si hay que tener en cuenta a la hora de dormir o algo, si te las han puesto en las inyecciones en zonas concretas de la cara, si hay que tenerlo en cuenta. Yo que soy muy de dormir boca abajo, por ejemplo. Bueno, yo diría que en el caso de la toxina aplicada en el tercio superior hay unas indicaciones
a seguir en lo que es el posttratamiento inmediato, ¿de acuerdo? Que serían el hecho de no realizar actividad física a lo largo de ese día, no se puede tomar el sol, no saunas, no piscinas, nada que implique una sudoración mayor de la habitual. Y no se puede, el paciente no se puede tumbar, ¿de acuerdo? No se puede acostar hasta 5 horas tras la aplicación. Entonces, Interesante, por eso no eso lo el sabía. tema de dormir no es exactamente que no pueda dormir en alguna posición, pero sí es cierto que no puede tumbarse, ¿de acuerdo? Porque la toxina se coloca en puntos específicos, ¿de acuerdo? Donde tiene que permanecer un mínimo de tiempo para que actúe, se absorbe, ¿de acuerdo? En el receptor y entonces, pero simplemente es esa pequeña indicación que siempre se le hace al paciente tras la aplicación de la misma. Esto significaría simplemente que si un paciente se aplica la toxina a las 7 de la tarde, pues hasta las 12:30 de la noche no debe de acostarse. Pero bueno, más allá de eso, ninguna otra cuestión importante. Ok. Importante tener en cuenta a la hora de coger cita. Pero bueno, Sobre supongo que todo es será por algo eso, que yo lo digo recuerde. por eso. No, última hora del día, ¿no? Casi que mejor te cógete el día libre. Soy pesada con eso y me doy cuenta que tengo las toxinas de tercio superior siempre o por la mañana o a primera hora de la tarde, ya después no. Pues te quiero hacer la última pregunta. Cuando alguien te da un presupuesto, que hay que tener en cuenta, pues no solo el precio de lo que cuesta el vial en el mercado, sino que tener en cuenta también, pues, tanto, claro, son todos los gastos directos e indirectos, gastos directos, otros gastos directos médicos, pues el tiempo tuyo, el tiempo de si tienes una enfermera al lado, y gastos indirectos también a nivel de lo que es la sala aséptica donde lo estés haciendo. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto. Entonces, claro, la gente pensará en un precio y dirá, pero claro, no se da cuenta de todo lo que va metido detrás de... Estamos tan acostumbrados a no saber los precios de lo que cuestan las cosas en sanidad, que si la gente lo supiera, se echaba a temblar. No, la verdad que tenemos mucha suerte de poder seguir siendo ignorantes respecto al coste muchas veces de lo que es la sanidad. Eso significa que no lo hemos tenido que pagar, porque si no sabríamos y valoraríamos cada céntimo de muchas cosas. En el caso de la medicina estética, los tratamientos tienen muchas veces un presupuesto según cómo elevado, no solo por esos gastos indirectos o directos, es que ya partimos de una base en la cual el material es carísimo. Carísimo. O sea, al final... Pero es que lo has dicho, es un fármaco. Exactamente. De hecho, yo recuerdo, hace poco salió el doctor Cavadas diciendo que un tornillo que se utilizara para aplicación médica, aun siendo el mismo que te venden a ti en la ferretería, siendo el mismo, valía 20 veces más, mínimo. Es que es así. O sea, todo lo que es para uso médico es muy caro. Entonces, el paciente a día de hoy, y yo lo entiendo, el público se enfrenta en la calle a una guerra de precios, que es impresionante el punto al que ha llegado. En medicina estética te diría que más que en otras especialidades, y se ha hecho un mal uso de lo que es incluso la información que se le llega al paciente. El paciente no sabe lo que se está poniendo. Simplemente quiere un resultado, da igual el precio, nunca mejor dicho, ¿vale? Y a mí esto como profesional y también al mismo tiempo como paciente, ¿no? Porque aun siendo yo médico estético, también soy paciente de medicina estética, por eso lo valoro tanto, me preocupa. Me preocupa porque al final no puede ser que el precio de un tratamiento, en este caso con toxina botulínica, sea menor de lo que cuesta un vial, por ejemplo. O
simplemente, no sé, la verdad que este es un tema muy polémico, muy, muy Podemos polémico. hacer un vídeo especial. No, para mí sería, te lo digo de verdad, un tema, a mí los temas polémicos me gustan, ¿eh? No pienses que no quiero hablar de ello porque para nada, me parece un tema de hecho súper interesante. Y yo creo que pondría de hecho en valor precisamente lo que los médicos estéticos hacemos. En las profesiones libres, ¿vale? Como es esta, cada uno puede pedir por un tratamiento si quiere el precio que quiera. Eso puede pensar a lo mejor alguien desde fuera. Y no. Hay un precio en material, hay un precio de lo que es nuestra formación, que es continua y constante. Es un precio, hay un precio de lo que es las instalaciones, es toda una estructura al final, donde no es simplemente me voy a poner algo que me quita una arruga. Y en este sentido, pues existe tal intrusismo a día de hoy, desgraciadamente, en algo tan bonito y como es esto, que precisamente malora muchas veces lo que son los resultados y el concepto de la profesión para quien lo ve desde fuera. Yo creo que lo que ha pasado un poco en la sociedad, o por lo menos lo veo desde ese punto de vista, estamos tan acostumbrados a que hemos pasado de comprar artículos en nuestro barrio a que nos llegue desde China, que ya hemos aprendido a que no nos importa que incluso venga con menos calidad y se rompa antes. Porque mis suegros son joyeros y es algo de lo que hablamos mucho, ¿no? Que antiguamente la gente quería comprar joyas de oro y porque sabían que era una inversión y se gastaba dinero en sus buenas colgantes, pulseras, relojes, pendientes. Y a día de hoy no, a día de hoy lo que prevalece es tengo los últimos pendientes, el último diseño y claro, mantener eso al coche a lo mejor de oro para una persona con un salario medio estándar, pues no puede. Entonces, pues lo gasta en bisutería más barata, muchas veces de plata dorada o de apariencia de oro y poder así cambiar de pendientes cada 3 días. Y son pendientes que son de peor calidad, que duran menos, se pierden más o que no tienen la calidad a lo mejor de una joyería pues, más duradera, ¿no? O puede ser un collar de oro que lo pueden heredar infinitas generaciones. Y es por eso porque nos hemos acostumbrado a buscar y más el carácter español, o sea, el carácter español, tú puedes estar hasta arriba de comida que si tú vas a un hotel donde hay buffet libre, tú comes 2 veces. Sí, sí. Porque es gratis. Que siempre me acordaré del monólogo de gratis, como los dumplings. Siempre me acordaré de ese monólogo porque es que es verídico. Entonces, ¿qué pasa? Que con la estética yo creo que como quieres conseguir, porque claro, tú quieres bueno, bonito y barato. Y en mi trabajo, ese bueno, bonito y barato siempre me dicen, escoge 2. Si es bueno y bonito, no va a ser barato. Si va a ser bonito y barato, no va a ser bueno. Entonces, tienes que elegir siempre 2 variables, no puedes escoger las 3. Y cuando yo pienso en mi cara, o sea, para mí mi cara al final es mi carta de presentación. Entonces, yo no me pondría nada, igual que no me pondría maquillaje que no sé su origen, porque al final casi todo el maquillaje por una o por otra se fabrica en China. Pero si yo no sé que viene de una empresa que lleva un control de calidad y de aduana en condiciones, pues no me planteo comprármelo porque me puede quemar la cara. Y no entiendo ese riesgo a ir a una clínica que sabes que como tú dices, ¿no? Que te están cobrando menos de lo que vale un vial. ¿Cómo te fías de que esa persona no te está aguando el hialurónico? O sea, ¿cómo te fías de que está siendo riguroso? Y no sé, fue uno de los primeros motivos por los que sabía que cuando fuera a hacerme este tratamiento, yo iba a ir a un centro de estética, o sea, iba a tirar una rama de estética con alguien especialista, no iba a buscar la esteticien de mi barrio donde la chiquilla ha hecho 2 cursos y no sé ni de dónde vienen los viales. Entonces, aunque sea belleza, Ángela, aunque sea cuidarte, aunque sea belleza, aunque sea tu apariencia, no deja de ser medicina. es que ¿vale? eso yo creo que es lo que la gente no se da cuenta.
y es medicina. O sea, tienes que evidentemente tener pues esa sensibilidad a la hora de ser médico estético, pero siempre vas a ser médico. Y yo como paciente, yo buscaría también eso, busco eso, de hecho, también cuando soy paciente. A mí me parece súper importante, Pues sí. porque igual que a un cardiólogo, no, o sea, evidentemente tenemos esta maravillosa sanidad, ¿no? Que no sabemos cuánto valen las cosas, pero quieres que te pongan lo mejor que hay en el mercado de Claro, la tú quieres el mejor mejor forma cardiólogo que posible. te opere. Claro. Exactamente. ¿Por qué cuando nos infiltramos las ojeras te da igual? No tiene sentido, ¿sabes? No. Con todo el riesgo, además, que tiene, por ejemplo, una técnica así. Sí, además eso que no, o sea, que puedes crear una infección más rápido que parpadea. Entonces no sé, yo no lo entiendo, Podríamos entonces hacer una no lo lista comparto de efectos secundarios. totalmente. Pues no quiero robarte más de tu tiempo porque nos hemos pasado casi 10 minutos, Lo pero siento que yo hablo demasiado, ¿eh? no, bueno, pues La próxima... te has juntado con una buena. Pero muchísimas gracias. No sé si quieres dar así como una frase, resumen de si tuvieras a una persona delante tuya que se está planteando al menos preguntar más información acerca de la toxina botulínica, ¿qué le dirías? Sobre todo el perfil, a lo mejor un perfil que ha hecho esas preguntas que te he dicho, o cómo tranquilizaría. Yo creo que es un poco ese, porque muchos de los que me han escrito, o sea, me contestaron a la pregunta y después me escribieron por privado y siguieron la conversación, ¿no? Y veo mucho ese miedo a dar el paso. No sé si también hay Yo, mucho estigma que puede ser. hay muchísimo estigma. Hay mucho estigma, desgraciadamente, no todavía. Por eso me presté totalmente y de hecho te agradezco esto que estás haciendo. Para mí le das naturalidad a algo que ya es natural, lo que pasa es que está estigmatizado y sigue siendo un tema tabú, ¿vale? La medicina estética a día de hoy es segura y es de calidad. Se consiguen resultados súper naturales y son procedimientos que prácticamente son indoloros. Podríamos decir que un poco molestos algunos, pero son indoloros. Entonces, a todas esas personas que realmente tienen esas inquietudes por su apariencia, yo les diría que tuvieran una primera consulta. Simplemente es algo donde simplemente van a tener información y la información es poder para a posteriori poder tomar decisiones, como cualquier otra consulta médica. Y el hecho de que nuestra profesión tenga, ¿no?, una base que sea mejorar estéticamente, muchas veces se estigmatiza porque se ve como algo muy superficial, ¿sabes? Yo siempre digo que si la gente supiera la de cosas que pasan realmente dentro de una consulta, y te puedo asegurar que es de todo menos superficial, yo no trato complejos de las personas. De verdad, te lo digo. Yo, de hecho, yo ni lo veo así desde el punto de vista profesional, que es en el día a día en consulta con el paciente, pero es que yo a nivel personal tampoco lo veo así. Yo creo que el ser humano, de alguna forma, tiene una lucha constante que dura toda su vida de aceptarse, quererse y mejorar, y nosotros somos un eslabón más dentro de Una eso. herramienta más para, sí. Yo, sobre todo mi madre, que es más mayor, ¿no? Y cuando se lo comenté, se echó la mano a la cabeza, me dijo, estás loca, no sé cuándo. Y mis amigas, ay, de verdad, te vas a animar, no sé qué, vas a dar el paso. Y yo digo, cuando yo sea Mónica Bellucci, os reiréis todas y os arrepentiréis. Y diréis, pues tenía que haber ido contigo, Ángela. Pues nada, pues muchísimas gracias, Marta, ha sido totalmente un placer. Ya retomamos otra llamada de estas y grabamos el del ácido hialurónico, que se me hace mucha ilusión, sobre todo porque quiero grabar de cerca el antes y el después para que la gente vea los cambios, el proceso. Sí, claro, espero que me salga algún moratoncillo, pero bueno, como se plantea que me ha hecho gracia una covidad.
pues tampoco pasa nada si la paso en casa. Pero bueno, para que la gente se haga un poco a la idea de cómo es el proceso y eso más que nada pues al que realmente se lo está pensando, que al menos como dices tú, ¿no? De al paso preguntes, te quites las dudas y una vez que ya te has quitado las dudas puedas tomar una decisión. Si después a lo mejor te resulta que el presupuesto no te lo puedes permitir, tienes que ahorrar un par de meses más, pues oye, te lo ahorras, pero si por lo menos que no sea esas inseguridades lo que te está impidiendo el tomar la decisión. Pues nada, Marta, no te entretengo más. Nada, Muchísimas para mí ha sido gracias. un placer, de verdad. Igualmente, nos vemos en un par de días. Muy Un bien. beso. Chao. Hasta luego.